Paul Cézanne. A finales del siglo XIX, el postimpresionismo hizo su aparición en Francia. Paul Cézanne fue un pintor postimpresionista, considerado también el antecesor del fauvismo y un precursor del cubismo. Nació en el año 1839 en una localidad del sur de Francia llamada Aix-en-Provence. Empezó a pintar en un estilo impresionista, pero más tarde empezó a ordenar de manera estructural lo que veía y pintaba en formas simples y colores planos. También empezó a simplificar las formas que observaba en contornos. Cézanne se concentró en sujetos inmóviles, retratos, paisajes y estudios de desnudos. Se suelen distinguir 4 periodos en su vida artística, los cuales conoceremos a continuación. El periodo romántico, que comprende desde el año 1862 hasta el 1870. En 1862 se instala en París para estudiar en la Academia Suisse, donde conoce a Pissarro, Monet, Renoir y los demás impresionistas. Estos primeros trabajos de Cézanne eran de un estilo un tanto expresionista. El artista ponía una gran energía en todas sus obras. Solía utilizar el impasto y con frecuencia aplicaba el óleo con espátula. En esta etapa Cézanne se mostraba como un devoto partidario de una paleta oscura, en la que sobresalían algunos toques de color hábilmente dispuestos. Esta preferencia por los tonos oscuros se puede apreciar en esta naturaleza muerta con jarra, pan, huevos y vaso de 1865. En esta obra hay un pronunciado contraste tonal entre los objetos y el fondo que da una gran expresividad al conjunto. La elección de sencillos objetos cotidianos iluminados frontalmente sobre un fondo oscuro denuncia la influencia de la escuela española de bodegones admirada en la Francia de aquel entonces. Además, la ubicación del cuchillo en diagonal contribuye a dar mayor profundidad a la escena. Lo primero que hay que dejar en claro es que Cézanne nunca fue un auténtico impresionista. Aunque expone muestras impresionistas, la influencia sobre este fue limitada. A Cézanne le gustaba trabajar solo, pasaba largas temporadas retirado en su pueblo natal o en otros lugares del sur de Francia pintando. Cézanne marcó diferencia de enfoque fundamentalmente con los impresionistas, ya que él buscó durante toda su vida expresar en sus obras una combinación de sensaciones articuladas, racionalmente, de forma que pudiera reconstruir sobre el lienzo la realidad que él percibía en toda su intensidad. Usaba el color para tratar de dar forma a su experiencia visual, para tratar de armonizarla pictóricamente con la naturaleza. Pero hay otra gran diferencia con respecto a los impresionistas. Buscaban capturar la luz efímera, según su fugaz apariencia luminosa. Por el contrario, Cézanne buscaba representar los objetos con su densidad y con su volumen, pintando su estructura íntima, su realidad inmutable. Esta obra, La Casa del Ahorcado, es un ejemplo del trabajo de Cézanne intentando superar la captación fugaz del momento de los impresionistas. En esta etapa, Cézanne se esfuerza por construir formas materializadas dentro de composiciones equilibradas, según una lógica que el artista impone o lo que observa en la naturaleza, en un intento de captar lo esencial, lo duradero de la realidad. Las formas del paisaje así delimitadas están descompuestas en los elementos geométricos básicos que las configuran, y que para Cézanne son la esfera, copas de los árboles o arbustos, el cilindro en los troncos o árboles y el cono en los tejados de algunas masas vegetales. A Cézanne le sirve para dar el paso a paso de la construcción de planos en el paisaje al estudio de objetos en el espacio. En este ejemplo de naturaleza muerta se muestra la solución de Cézanne
al problema de la construcción del espacio sin recurrir a la perspectiva clásica, que disminuye el tamaño y difumina los objetos. Periodo sintético. El estilo de Cézanne en la etapa final de su vida se caracteriza sobre todo por la simplificación de formas. Ahora explora con mayor audacia en la naturaleza los elementos constructivos y estructurales que le sirvan al artista para edificar un nuevo lenguaje expresivo. La función de este lenguaje es la de facilitar que el arte no se vea una mera copia de la realidad, sino algo duradero y construido con la contribución de la actividad intelectual del pintor. Los jugadores de cartas, Paul Cézanne, 1892. Un ejemplo de la obra de transición entre la etapa constructiva y la sintética es la conocida obra Los jugadores de cartas. Los personajes están construidos en cuanto a masas y volúmenes mediante el uso del color. Hay una cierta desproporción entre el tamaño de las cabezas y la de los cuerpos. Se trata de un recurso para transmitir mayor sensación de masa, de estructura en las formas. Así, los brazos son cilíndricos, lo mismo que el sombrero del jugador de la izquierda, el sombrero del otro jugador parece semiesférico. Cézanne se esfuerza por reducir las formas imperfectas de los objetos, tal y como se presenta en la sensación, a las formas puras que constituyen su esencia duradera. La montaña de Saint-Victor. Paul Cézanne, 1902. En la serie de pinturas de Cézanne sobre las montañas de Saint-Victor, el artista se esfuerza por transmitir la sensación de profundidad mediante la progresiva sucesión de planos conformados por pinceladas de color. En algunas de estas obras, Cézanne llega a rozar la abstracción al sacrificar la descripción óptica en favor de la transmisión de la sensación de masa, de la enorme mole que es la montaña. Las grandes bañistas, Paul Cézanne, 1898. Por último, hay una serie de obras representativas en este periodo sintético, que son las bañistas. En esta parte final de la carrera de Cézanne hay una preocupación de síntesis entre dos fuentes de inspiración, la memoria y la naturaleza. En este caso, el punto de partida de Cézanne es puramente mental. Intentar realizar una obra configurada básicamente sobre una estructura modular basada en el triángulo. El entorno natural que sirve de decorado para la realización de este proyecto es el de unos bañistas a la orilla del río Arc, cerca de Aix-de-Provence. La composición está estructurada en torno a tres grandes triángulos. Uno que domina toda la obra y que está delimitado por troncos de los árboles, y los otros dos, más pequeños e inscritos en el primero, formados por dos grupos de bañistas de izquierda a derecha. El cuerpo humano en esta obra está despojado en toda su sensualidad y expresividad para pasar a ser un elemento de la composición. El dibujo que delimita los cuerpos no impide que los colores del entorno se mezclen e invadan algunas de las figuras humanas que aparecen en el tratamiento propio de los meros objetos. La sensación de profundidad en el espacio se logra mediante la hábil disposición de los cuerpos en planos sucesivos y potenciada por el uso de masas de colores cálidos y fríos alternados.